Amigos, en este caso entrevistamos a Inocencio García y a Daniel Chamorro y hablamos de este punto de inflexión, que lo llamamos así, porque es un momento, yo creo que desde la pandemia hemos vivido pues uno y otro episodio y va un poquito más lejos, va desde que Inglaterra se salió del Brexit, que por cierto bastante arrepentidos que están, Ajá. y todo esto en Italia también hubo la elección esta. Venimos arrastrando una serie de acontecimientos políticos que definen la era como distinta. ¿Cuál otro gobernante pudiéramos decir que ha surgido de terrenos no políticos y se han instalado y han hablado y han hecho buenos o malos gobiernos, Daniel? Sí, bueno, hay que recordar el primero Reagan. Reagan, todo el mundo lo criticaba como un actor de segunda fila Sí. y demás, y Reagan hizo una política excepcional para Estados Unidos y está reconocido en todo Estados Unidos, ¿no? Y después, en un caso que es otro nivel, pero en el caso de El Salvador, con el tema de la delincuencia, aparece este señor y acaba con un tema que nadie dice, no se puede arreglar. Y todo el Esto ha sido mundo, sorprendente. los derechos humanos estaban protegiendo los derechos humanos de los delincuentes, Claro, no de los claro, ciudadanos. Y claro. este señor dijo, sí, pues vamos a resolverlo. Y lo arregló. Y un tipo que salía de nada. Que es un tema también que hay que sacarlo hay a que plantearse colación. antes o después, Esto claro. del derecho de los delincuentes en esta era que vivimos, Sí. valga más que del ciudadano que se porta bien, vamos a Forma decir. parte del wokismo también. Forma Forma parte, todo ese tema forma parte del wokismo, ¿no? Y mira, yo lo digo como cuando yo soy o era, vamos a decir, pero soy todavía una admiradora de Barack Obama y me he dado cuenta que el declive tomó el gobierno aquí, todos estábamos muy entusiasmados, pero fue así. Sí. Entonces, a veces la emoción no es una buena consejera. No. No, mira, lo que pasa es que también, ya que hablamos de liderazgos, ¿no? Si nos fijamos, cuando entra fuerte el modelo neoliberal, ¿no? Que le hizo daño, siempre he dicho, le hizo daño a los Estados Unidos, porque se le fueron sus empresas. Claro, se le ¿no? fueron sus empresas. Y entonces esa reversión con el Mega Great Again que quiere Trump es precisamente Por para eso. tratar de revertir ese proceso que es muy complicado. Yo diría que prácticamente imposible, porque lo que hacen las empresas que están presionando, norteamericanas que están presionadas por Trump, es hacer una tercerización. Y es que dejan la empresa en China, la matriz, y entonces se instalan sucursales en países amigos de Estados Unidos, pero no se van de China. ¿Por qué? Porque China se ha planteado, tú hablaste de 400 millones de personas que fueron, de ciudadanos chinos que fueron salir, sacó China de la pobreza, pero resulta que se han propuesto en 10 años sacar a 400 millones más y nadie deja ese mercado de consumidores de clase media. Que viene de adentro ese Entonces, consumidor. si nos fijamos en materia de liderazgo, el modelo neoliberal que puso la economía por encima de la política, ¿no? Entonces favoreció, si nos damos cuenta, a outsiders. Exactamente. ¿No? Tú tienes a Macron, que es de la banca Rothschild, ¿no? Tú tienes por ejemplo, si nos vamos aquí a América Latina, tú tienes a Lasso y a Noboa, que han hecho un desastre, ¿no? Y en general, ¿no? Nosotros estamos ante la presencia del fenómeno que ha tensionado geopolíticamente al mundo, y es el hecho de que el modelo neoliberal puso la economía por encima de la política. Y si nos damos cuenta, lo que está haciendo Trump, tratando de hacer Trump es, a pesar de que efectivamente concuerdo con Donald Trump, que es un comerciante, ¿no? Pero hay que ver que ya no es el mismo Trump del primer periodo de su primera administración. Es tratar de poner la política encima de la economía. Y si vamos al caso de China, si vamos al caso de Rusia, la política gobierna la economía. Entonces, parte de todo de ese barajuste a nivel global es que el modelo neoliberal achicó los estados-nación, ¿no? Y entonces, bueno, el proceso de globalización
se llevó las capacidades de control, de regulación de los Estados-nación en materia económica, en materia cultural, etcétera, etcétera. Todo lo que le corresponde controlar y regular al Estado. Entonces, tú tienes, en el caso de la Unión Europea, en vez de tú tener estadistas en la Unión Europea, y me refiero a la Unión Europea, no a los países, sino a la Unión Europea, tú tienes burócratas. Entonces tiene a este Starmer, para que veamos cómo está Europa. El Reino Unido se sale de la Unión Europea por el Brexit, ¿no? Que como tú dices, le ha costado bastante, ¿no? Porque hay un proceso de empobrecimiento de la población británica precisamente por esa situación, y la economía está de capa caída por el Brexit. Pero tú tienes, por ejemplo, a este Starmer, ya eso es una política muy tradicional histórica del Reino Unido, y es la política en contra, primero, de la Unión Soviética, y eso se continúa con Rusia. Entre 1916 y 1918 fue Alfred Milner, que era adjunto del David Lloyd George, que era el primer ministro inglés, y precisamente Alfred Milner decía que había que atacar a Rusia. Ahora Starmer, que no es miembro de la Unión Europea como primer ministro, resulta que está comandando toda esta política belicista de la Unión Europea, lamentablemente, ¿no? Pero resulta que no hay capacidad de la Unión Europea para un enfrentamiento con Rusia. ¿Por qué? Porque si Francia tiene 300 cabezas nucleares, Rusia tiene 6.000, pero además tiene misiles hipersónicos que no hay tecnología que lo pare. Pero entonces sale teniendo la razón Donald Trump desde su otro periodo, que decía que en la OTAN los países de Europa tenían que invertir lo que había que invertir. Claro, pero se ha hecho un poco tarde, porque cuando don Daniel señala de los 800 mil millones de dólares que no se sabe de dónde van a salir. De euros. De euros, perdón, de euros, que es más, que no se sabe de dónde van a salir, pero además tú no armas una industria armamentista en un año, no. Ni en 2, ni en 3, ni en 4. Y es ahora que se necesita. Y ahora que se necesita. Sin embargo, Rusia sí tiene una industria armamentística extraordinaria, que están trabajando para esta guerra de Rusia y Ucrania las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor para nosotros, para la humanidad toda? La paz. Es que la paz, que nos pongamos de acuerdo, porque lo otro es una locura, lo otro es una guerra nuclear. Sí. Es una guerra nuclear. Entonces cada vez que yo escucho al liderazgo europeo, yo digo, pero Dios mío, pero ¿y qué es lo que están pensando? ¿A quién es que están respondiendo? Y por eso, he dicho, cuando uno va al libro de Kissinger sobre liderazgo, tú te das cuenta que a Europa le faltan muchos Konrad Adenauer, le faltan el francés, el creador de la Unión Europea, ¿no? Y el italiano Gasperi, que eran los tres demócratas cristianos, los tres. Y esos individuos dicen, hay que perdonar, ¿no? Y habían sufrido la guerra. Porque habían sufrido la guerra. Habían sufrido. Sabía lo que era eso. Hay que perdonar, y entonces comenzaron y se produce precisamente, son los gestores de la Unión Europea para que Europa no entrara de nuevo en una conflagración como que ya había salido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo de ahora, yo vivo absorto, estupefacto, cuando yo escucho, por ejemplo, a los 23 que se reunieron antes de ayer, mediante videoconferencia, dirigido por uno que no es de la Unión Europea, dirigiendo las hostilidades que debe haber contra Rusia. Mientras que Estados Unidos, que es el que tiene las capacidades, porque resulta de que
los Star Shadows, ¿no? Que son los misiles británicos, sin la tecnología de Estados Unidos no se pueden disparar. Que ese es ¿Cómo? el tema, que es que además ¿Cómo? cuando ellos dicen No vamos se pueden a hacer, disparar. no se pueden disparar, no se pueden, ¿Cómo? no te pueden autorizar, es que no te autorizan además. Por lo tanto, Y además tiene que estar dependes autorizado. de unos códigos y unos códigos previamente que lo controlan ellos. Nosotros tuvimos un incidente por un pequeño islote que no valía nada en el sur de España con Marruecos, y cuando se intentó movilizar y se dijo si estos se intentan quedarse en el islote les vamos a dar, pues Estados Unidos dijo que no autorizaba el uso de una serie de armas porque son de ellos, y la capacidad de autorizar el movimiento de esas armas depende de Que ellos. también es bueno, porque es un paso más, No, es pero una es seguridad. un Pero no control. sabía Sí. que Bueno para ellos, entonces, es entonces bueno no para pueden. ellos. Claro, y que además el rearme de Europa, ahí hay dos versiones, la versión inglesa y la versión francesa. Los franceses, heredando a De Gaulle, que era el que decía, nuestro equipo nuclear está dirigido tout azimut, decía él. O sea, a cualquiera, me da igual a la derecha que a la izquierda, lo mismo me da darle a Rusia que darle a Estados Unidos, decía De Gaulle. Y entonces está basado en tecnología francesa, en tecnología europea pura, que no depende de Estados Unidos. La inglesa no. Los ingleses, todo su armamento está basado en los acuerdos que tenían con ellos, de esa relación especial y el cuento ese de que éramos primos, ¿comprendes? Pero primos en el sentido en español, que quiere decir que están haciendo el canelo. Exactamente. Entonces, tú no puedes rearmarte dependiendo de un tercero que tiene intereses coincidentes con los tuyos o no. Porque ahora, por ejemplo, ya en el tema este de Groenlandia ya los intereses no son coincidentes. En el tema económico tampoco es coincidente. Y lo que le ocurrió también a Inglaterra, como bien señalaba nuestro colega, es que, claro, la plaza financiera de Londres se fue a hacer puñetas en cuanto se salió de la Unión Europea. Y entonces Frankfurt subió hacia arriba. La City de Londres hacia abajo. Pero Londres es el tema, ¿no? Londres Entonces, no el le convino rearme para es nada. complicado, pero vamos, yo sé quién, estoy intentando acordarme, pero no lo recuerdo, quién dijo esto ya, lo que hay que invertir ahora mismo es otra vez en humanidades, en la enseñanza, en crear una cultura de paz y en acabar con esta. Porque si no terminamos, pues como en la película esa de Estados Unidos, que explica también un poco lo que tú decías antes, la película reciente que se llama Guerra Civil, en que en Estados Unidos se enfrentan el borde que está más europeizado con el centro, más lo que llamaban ellos el Bible Belt. Exactamente. Lo que ellos llaman el Bible Belt, o sea, el círculo Sí. de la Biblia. Y se enfrentan ahí unas matanzas espantosas. Es que cuando el sueño de la razón produce monstruos. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que vea los dibujos de Goya, que hay una serie que se llama Los desastres de la guerra, y hay que aprender de eso. Y todos esos, Alcide de Gasperi, Brandt, habían vivido los horrores de la guerra y sabían cómo era la cosa. Y estos otros hablan alegremente la guerra y tal. Porque claro, Rusia tiene 6.000 estas nucleares, pero es que Estados Unidos tiene otras tantas. Sí, claro. Entonces las 300 de Inglaterra, las 300 de Francia, las 100 y pico, 200 que pueda tener Israel y tal, son minucias. Y no sabemos lo que tiene China, porque eso es con más astucia, Esa es una otra. cultura milenaria. Esa es- No dicen esta boca es mía, Así pero es. no sabemos qué está pasando Pero ahí, ni tiene de qué que tener. características Sí, son. claro, Tiene lo que está tener. desarrollando. Eso es el fin de la humanidad, es una demencia, todo es una demencia. Estamos dominados por un mundo de dementes y un clima de demencia. Es como si desde fuera, desde un planeta exterior, nos hubieran abducido y nos Así hubieran es. metido otra vez en el ambiente eso de los años 30 y de la guerra y del enfrentamiento y del asesinato y tal. Es que ya esas generaciones se fueron. Claro, ese es el Y tema. entonces no tenemos esa conciencia De lo que es la eso y guerra. lo que Entonces es. lo delicado de esto es que, por ejemplo, en el caso de Starmer, de Reino Unido y de Macron, sus niveles de aceptación en cada uno de sus países están por el suelo. Es que volvemos a que estamos divididos, los países están muy divididos. Por ejemplo, para en el formar gobierno. en el pues, caso de Francia, él tuvo que recurrir al artículo, me parece que 41, 42, 43, no recuerdo, de que para ejercer de manera directa el decreto, ¿no? Fue Macron. Y gobernar por decreto. Gobernar por decreto precisamente porque no perdió No tenía capacidad. para parlamentaria. formar parlamento, para formar gobierno, y sin embargo impuso por encima de quienes habían sacado mayor cantidad de votos. que eso ¿no? es el problema de los gobiernos parlamentarios. Entonces, lógicamente, que ahí hay un problema de baja legitimidad del gobierno de Macron. Y entonces, en el caso de Starmer, también hay una bajísima aceptación, y es muy probable que le ocurra a Starmer
lo que le ocurrió a los anteriores primeros ministros. Por ejemplo, yo traje un libro estando en el Reino Unido, en la biblioteca esa, Blackwell, que cuando lo vi, inmediatamente me llamó la atención porque tenía Liz Truss en la portada, y decía de cómo no ser primer ministro. Porque esa duró 43 días. Entonces menciono esto porque es el grado de deterioro del sistema político británico. Y entonces ese deterioro del sistema político en general en Europa, unos menos, unos más, pero vamos a hablar del británico y en Canadá el francés. Está pasando también. En el Canadá acaba de caer este joven. O sea que es en todas partes. No, si te vas a Europa, hay una caída de todo lo que han propugnado por la continuación de la guerra, han caído. Es decir, han entrado en una crisis. Entonces, los que nos caen son las dictaduras, ni Putin ni Xi Jinping. No, porque tienen... Entonces volvemos... Nos quedan solo 3 minutos de programa. Yo quisiera que habláramos en estos 3 minutos, cada uno es un poquitito, de cómo nos influye a nosotros en la República Dominicana esta situación geopolítica. Hombre, yo creo que militarmente estamos en el paraíso. Porque aquí no hay bases que justifiquen el gasto de un misil que vale miles de millones. Eso es verdad. Qué Entonces, no nos van a mandar ninguno por la cabeza. Qué bueno. Nos podrán pasar por encima si alguno se cae, mala suerte, pero no nos lo van a dirigir. No creo que nadie tenga interés en gastar un misil aquí, ¿no? Qué Entonces, bueno. en ese sentido, estamos en el mejor sitio posible, estamos en el mejor de los mundos posibles, el mundo panglossiano, todo bien. Así es. En el mundo económico ya eso es otro tema, porque claro, si se produce un desastre, el desastre nos llega a todos. La radiación nos va a llegar a todos. La Tierra rota y como rota, la radiación va rotando con las nubes y tal. El hambre, el invierno atómico nos afectaría a todos igualmente. Pero a pesar de eso, yo creo que aquí ¿cómo se llama? El Pico Duarte nos protegería a todos más que en ningún otro sitio, porque tenemos agua. Porque Algo las bueno, nubes ¿verdad? chocan ahí, Sí, agua, sí. y tendríamos agua por lo menos y tierras buenas en el Cibao. Entonces yo creo que con la tierra buena del Cibao, el agua y el merengue, yo creo que nos arreglamos. Qué buena noticia. Pero yo creo que tal como dice don Daniel, una conflagración, aunque sea que no es localizada, sería mundial. Sí. Y más sería nuclear, ¿no? Y dijo Gabriel García Márquez que bueno, él sabe qué ocurriría con una tercera guerra mundial, pero que con la cuarta sería con palos y piedras, Sí, porque no claro. quedaría nada. Sí, eso Entonces, lo dijo imitando a Einstein. Einstein, que fue el primero que lo dijo. Sí. Entonces nosotros lo que deberíamos abogar es, desde cualquier punto donde nos encontremos, y más los grandes liderazgos, es abogar por que se produzca efectivamente la paz y que haya realmente las grandes potencias puedan llegar, se sabe que es difícil, que eso es complejo, que puedan llegar a una disminución de la letalidad que haya acumulada en materia de armas nucleares. Pero ¿no? la historia, ya se nos acabó el tiempo, lo que nos ha enseñado es que para la paz tenemos que prepararnos para la guerra. Si vis pacem para bellum. Pero que es una gran contradicción. Una gran contradicción, por eso quise sí. destacarlo. Hablamos de paz, pero para la paz nos tenemos que preparar para la guerra. Muchas gracias a Daniel Chamorro, a Inocencio García. Estos temas, señores, nos afectan más, mucho más de lo que pensamos. Y por eso los traigo y quisiera que ustedes se interesaran por lo que está pasando en el mundo, porque es el día a día y ya el mundo es un pañuelo. Todo lo que pasa en el otro extremo del planeta nos afecta a nosotros. Gracias a ustedes por sintonizarnos y puede ver este programa en nuestro portal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Así que los esperamos por allá también. Hasta la próxima.